Dios te bendiga mucho y bienvenido a este canal. Deseo que Dios hable a tu vida, que hable a tu corazón y te invito a ver este video para reflexionar sobre el Salmo 23. En el libro de los Salmos, el Salmo 23 es uno de los más conocidos. El autor del Salmo 23 fue el rey David, y el rey David desde muy temprana edad sabía lo que era enfrentar grandes retos, grandes dificultades. David fue un hombre que fue perseguido a una corta edad y lo buscaban para quitarle su vida. David, en esos momentos de persecución, de angustia, de ansiedad, de tristeza, de dolor, de soledad, David sabía también lo que era refugiarse en Dios. Y David compuso este salmo, este cántico de alabanza a Dios, que empieza diciendo ahí en el versículo 1: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él sabía que en medio de las luchas, de las tribulaciones, incluso de los padecimientos físicos y la necesidad de los alimentos, Dios sería su proveedor. Quiero decirte que Dios puede suplir tus necesidades, ya sean físicas, emocionales, espirituales. Dios puede ayudarte. Hay personas que pueden bendecir nuestra vida, tanto en lo emocional, ayudarnos a salir de alguna situación complicada emocionalmente, o incluso hay personas que pueden ayudarnos con bienes materiales, brindándonos una mano y ayudándonos. Pero hay ocasiones donde esas personas no siempre van a poder estar, o por alguna circunstancia puede que tú te encuentres solo o sola y necesites alguna ayuda económica, material de algún modo, o emocional o espiritual. Y quizás no haya personas a tu alrededor para poderte ayudar, pero quiero decirte que Dios puede ayudarte, que Él puede ser tu proveedor y que tú puedes experimentar eso mismo que dijo el rey David, que Dios es tu pastor y que nada te faltará. Si tú le crees a Dios y te acercas a Él, Él puede proveer para tu vida y bendecirte y ayudarte en toda necesidad que tú tengas. El Salmo continúa diciendo: En lugares de delicados pastos me harás descansar, y junto a aguas de reposo me pastorearás. Dios sabe que a veces nos cargamos de trabajo, de situaciones emocionales, y Él sabe el descanso que necesitamos. Él también puede ayudarte a encontrar ese reposo que necesitas para tu alma, en tu vida, en el área espiritual, emocional. Dios sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y si te acercas a Dios y buscas a Dios, Él puede darte ese descanso que probablemente puedas estar anhelando, buscando, que no encuentras paz en este mundo. Ya buscaste de una forma, de alguna otra manera, y quizás no ha venido ese descanso emocional o esa paz emocional que necesitas. Pero hoy quiero decirte que Dios puede ayudarte y que te puede dar esa paz que tú necesitas para tu alma. Él nos guiará a esos pastos en donde hará descansar nuestra alma y nos pastoreará. El versículo 3 dice: Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es una gran verdad que cuando nos acercamos a Dios, no siempre nos acercamos estando bien. Incluso quizás muchos de nosotros veníamos cargando con muchas cosas, pecados, problemas, situaciones muy complejas, pero al desear caminar con Dios y al desear hacer su voluntad, es verdad que Dios nos guía para conocerle más y nos guía por esta senda de justicia, porque de alguna manera queremos amarle. Es verdad que también somos personas imperfectas, a veces nos equivocamos, pero si deseamos hacer la voluntad de Dios, Dios puede guiarnos, Dios puede ayudarnos a caminar con Él, a seguir las sendas de justicia, que muchas veces por nuestra propia voluntad quizás sea difícil, pero Dios puede proveernos de esa ayuda, de su Espíritu Santo para ayudarnos a caminar en el camino de su voluntad. Y si tú deseas caminar con Dios, Dios te ayudará y Dios te guiará para que camines en esas sendas de justicia. El versículo 4 específicamente es uno de los versículos que ha bendecido mucho mi vida, que me ha confortado en momentos muy difíciles, muy complicados, muy complejos. Y el versículo 4 de este Salmo 23 dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Recuerdo que tenía un trabajo en donde tenía que andar en bicicleta 12 kilómetros después de una jornada muy difícil y salía muy cansado, pero específicamente en un tramo de unos 2 kilómetros. Era una calle muy recta donde había muchas granjas, era todo oscuro, totalmente no había nada de luz, solamente al fondo, muy al fondo había una pequeña casa que tenía una luz blanca y podía ver yo a lo lejos la luz blanca, pero era una gran distancia. Y cuando iba atravesando por ese lugar, estaba totalmente oscuro y este salmo venía a mi mente. Y al momento de andar en esa bicicleta, de pronto, no sé por qué, pero en el día nunca vi ningún animal grande ni nada, pero en la noche salía una especie de perro, creo yo que era un perro, porque rugía y se movía entre las granjas grandes que había ahí y ladraba. Pero yo sabía que no podía salir porque al menos estaba bardeado. Pero venía mucho a mi mente este salmo de David. Yo continuaba en esta carretera, siguiendo la pequeña luz blanca que se emitía al fondo, y siempre que pasaba por ahí, creían que Dios cuidaba de mí, porque salía muy de noche y Dios guardó mi vida en varias ocasiones en situaciones que viví complejas por salir muy de noche. Pero en ocasiones la vida es más duro que eso, es más difícil que todo eso. Incluso creo que hay casos tan complicados, tan extremos que no se compara. Y a veces vivimos momentos muy abrumadores, muy peligrosos, y de pronto nos vemos rodeados por situaciones que no podemos manejar con nuestras manos, que hay cosas que están fuera de nuestro alcance y que incluso algunas de ellas pueden tornarse realmente, literalmente, en situaciones espirituales, porque también es cierto que el mundo espiritual es real y la misma Biblia habla de estas potestades malignas que operan, pueden llegar a manifestarse y querer o desear atormentar nuestra vida. Pero en medio de ese valle, Dios estará con nosotros. Hay ocasiones que en medio de tantas cosas que nos están abrumando podemos cometer errores o quizás empezarnos a desviar, porque hay veces que las pruebas o las batallas son difíciles, son duras, y hay valles de sombra de muerte muy peligrosos que en algún momento quizás vamos a atravesar. En medio de este valle, también Dios proveerá de su vara. La vara será para corregirnos y el cayado es también para acercarnos de nuevo al camino, para darnos dirección. El versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David sabía que Dios estaba con él, la presencia de Dios estaba con él en estos momentos difíciles, en momentos complejos, pero él confiaba en Dios y aunque pudiera tener cerca a sus enemigos acechando su vida, Dios cuidaría de él. En esos momentos de adversidad, también nosotros podemos confiar en que Dios nos ayudará, que estará con nosotros, incluso cuando hay enemigos espirituales que no son visibles, podemos tener la confianza como David en que Dios estará con nosotros en medio de esas luchas, en medio de esas batallas. El Salmo termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el bien y la misericordia te acompañen a ti y me acompañen a mí en este caminar en esta tierra. Que el anhelo de tu corazón y mi corazón sea siempre estar en la presencia de Dios. Esto fue el Salmo 23. Deseo que Dios bendiga tu vida a través de estos versículos y te invito a leerlo, a reflexionarlo, a memorizarlo y que Dios siga hablando a tu vida a través de él. Que tengas buen día, Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este video ha bendecido tu vida, te invito a suscribirte a este canal y también compartirlo con otros. Que tengas buen día.